Muy buenas noches, esperando se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar y analizar un poco el video del economista Ray Dalio, el cual nos permite ver en esencia cómo se maneja o cómo se mueve la economía. Y me gustó mucho el video porque digamos que en la economía hay unos principios los cuales me gusta mucho estudiar desde la parte del libro de Mankiw. Pero creo que Ray Dalio, mediante este video de la máquina de la economía, nos muestra precisamente desde lo micro, desde las decisiones de las personas y de los agentes que influyen en la economía, cómo ésta se mueve, cómo ésta nace, cómo ésta es cíclica y cómo ésta busca siempre el crecimiento a partir de la productividad y del gasto, como ya lo vamos a ver a continuación. Iniciamos precisamente hablando de las transacciones. Se dice que la economía nace en las transacciones porque son precisamente los agentes económicos los cuales en su naturaleza necesitan de los recursos que la economía nos indica desde un principio, que pueden ser recursos escasos o recursos que no son asequibles para todos y se necesita precisamente algo para intercambiar. Hoy en día vemos que el gasto total está generado no solo por dinero, sino por la deuda o crédito. Quiere decir que la unión entre el uso del dinero y el crédito hoy representa lo que las personas gastan, ¿dónde? En los mercados. Precisamente porque la economía nos brinda unos mercados especializados o específicos según la necesidad que se presente. Hoy en día podemos ver mercados de alimentos, podemos ver mercados inmobiliarios, podemos ver mercados de materias primas, podemos ver mercados de valores y precisamente dentro de esos mercados hay interacciones entre los agentes en los cuales se mueven mediante qué? Mediante transacciones. Ahora, esas transacciones o ese dinero o ese crédito nacen precisamente, reiteramos, de la necesidad de generar intercambios para suplir necesidades, pero creemos que es importante en este momento hablar de los ciclos económicos porque están muy ligados, a mi parecer, y según lo que se entiende en el video, a esto, al crédito. Principalmente se entiende que el ciclo económico nace desde la productividad. ¿Por qué nace desde la productividad? Se dice que en la economía hay un gasto, el agente económico gasta, el agente económico compra, el agente económico invierte, y esa erogación de dinero se convierte para otro agente económico un ingreso. Quiere decir que en primera instancia se dice que cuando gasto en la economía hay un ingreso, lo que es susceptible de generar un crecimiento. Ahora, si nos basamos únicamente en la productividad, se dice que las personas para poder adquirir más cosas en la economía, servicios, productos, necesita producir más para poder gastar más, que el otro ingrese más, produce más, gasta más y así sucesivamente. Ahí tendríamos un crecimiento económico basado única y exclusivamente en la productividad, que a largo plazo sería un crecimiento constante, pero lento. Y es muy importante cuando hablamos de que ese crecimiento es constante, pero lento, porque aquí influye el crédito. El crédito es precisamente la herramienta que le permite a los agentes en la economía tener un crecimiento no solo constante, sino que en primera instancia puede ser incluso un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque sin la necesidad de tener una productividad muy grande, se puede invertir, se puede gastar más rápidamente, generando precisamente una expansión acelerada. Aquí es cuando hablamos de inflación, porque precisamente cuando los agentes en la economía tienen más disponible, tienen más, en este caso, la opción
de gastar más recursos, pero si esos recursos son gastados, pero no son invertidos en la mayor proporción para generar activos que no solo solventen la deuda, sino que tengan la capacidad de seguir creciendo. Si no se hace esa estrategia, sino que como estamos acostumbrados en las agentes económicos de clase media baja, utilizamos el crédito para el gasto únicamente. Eso hace de que haya una expansión acelerada en la economía, pero va a llegar a un punto en que ese gasto no va a estar soportado con productividad, la inflación va a ser insostenible y va a llegar un momento en que la brecha o la llave del crédito se empieza a cerrar, las condiciones para acceder a este son más difíciles, desde la parte de regulación monetaria que serían los bancos centrales empiezan a tratar de controlar precisamente el crecimiento de los precios no soportado con productividad, empieza a subir esas lo que genera que los agentes en la economía dejen de gastar o lo hagan en menor proporción que lo estaban haciendo y se empieza a hablar precisamente de una fluctuación secundaria que sería la recesión. Esa recesión, digamos que el Banco Central busca en esa etapa una deflación, que es precisamente disminuir el incremento de los precios generalizados de los productos y servicios de esa economía. Pero puede que esa recesión se salga de las manos y pueda llegar a una tercera fluctuación importante en esos ciclos económicos que se llama desapalancamiento. Esta parte es un poco compleja porque ya el banco, incluso con esa medida del movimiento de tasas, no puede controlarlo. Y nacen cuatro estrategias primordiales, las cuales las tres primeras que voy a nombrar a continuación se dice que son deflacionarias y la última es inflacionaria. Y se necesita un equilibrio entre estas para poder que la economía se sostenga y pueda crecer a largo plazo. ¿Qué se dice cuando hay un desapalancamiento en la economía? Que se debe de hacer un recorte de gastos. En primera instancia, recortar los gastos permite que el agente económico pueda tener más recursos disponibles para hacerle frente a esa deuda que adquirió, que no estuvo soportada en inversión, que no estuvo soportada en activo, por lo cual va a tener menos renta para gastar. Pero al tener menos renta para gastar genera que en la economía haya menos ingresos para los demás agentes económicos, generando en ese momento que se siga, digamos, continuando la recesión y se sigan disminuyendo precisamente los precios porque la gente no está dispuesta a comprar. También puede pasar que se genere una reestructuración de la deuda, que los bancos como tal, al saber de que es muy probable que no les vayan a pagar los deudores la totalidad de los créditos, puedan empezar a generar, digamos, descuentos en sus tasas de interés o incluso en el propio capital, generando que los ahorradores que tienen su disponible en esos bancos salgan a querer tomar lo más pronto posible ese dinero y volvemos a lo mismo, se puede seguir continuando con una recesión. Y por último, una redistribución de la riqueza que es, digamos, atacar las arcas de las personas con mayores ingresos, de la parte, digamos, con mayores posibilidades o recursos económicos, generando en esta etapa un factor social no muy bueno para la economía. Por último, la opción relacionada con la inflación que hablábamos y es que los bancos centrales impriman dinero. Al imprimir dinero, y estos precisamente comprando, pueden ser bonos o letras del tesoro, generan que se inyecte de manera indirecta estos recursos en la economía porque el Estado va a tener que redistribuir esto. En primera instancia, los tenedores de estos bonos y activos son los beneficiados, pero en ese caso se empieza a generar, digamos, el ciclo inflacionario en estos precios de los activos, pero después en las demás.
productos y servicios en la economía. Hablábamos que debe existir un crecimiento equilibrado entre esas dos para poder tener una sostenibilidad a largo plazo. Por último, hablamos de las conclusiones y es la deuda no debe de crecer en mayor o aceleridad o proporción que los ingresos, porque si esta deuda crece, si los bancos y si las agentes en la economía se dan el lujo de que la deuda crezca de manera desenfrenada y los ingresos no están creciendo en mayor proporción, quiere decir que esa deuda no está siendo invertida. Quiere decir que esa deuda no está siendo productiva, lo que genera que la productividad sea inferior, el gasto sea mayor y precisamente al no tener la cantidad de productos y servicios disponibles, genere en ese momento una inflación insostenible, que va muy relacionada con la segunda conclusión. Los ingresos no crezcan en mayor aceleridad que la productividad, precisamente por lo mismo. Porque si los ingresos crecen en mayor aceleridad que la productividad, quiere decir que la gente está gastando más de lo que está produciendo. Y por último, aumentar la productividad. Yo creo que una de las conclusiones más importantes es esta, y es porque precisamente Ray Dalio nos indica de que la economía está basada en esto. Porque el crecimiento, perdón, constante inicial que nos enseña es en la productividad. El crédito nos permite, o la razón del crédito debe ser precisamente esa, crecer de manera exponencial esta productividad y obviamente está bien el acompañamiento del gasto en la ecuación, pero siempre se debe llegar a este fin, el del aumento de la productividad. Muchísimas gracias por su tiempo.